Caramelos contaminados. Halloween, no dejaré que mis niños vayan a pedir caramelos. No después de lo que sucedió el año pasado. No cuando la mitad de los padres del pueblo aún están en duelo, y cada semana de por medio ves cunas y camas matrimoniales en las aceras que cualquiera puede ir a tomar. Son recordatorios crueles de que nuestras pérdidas calan profundamente. De que el dolor sigue aquí. E incluso si esas heridas han empezado a sanar para algunos, siempre arderán. El año pasado, los niños recibieron caramelos contaminados. 55 de ellos se enfermaron. 31 murieron. Salió en todos los noticieros, así que no necesito darles el trasfondo de una historia que ya conocen. Mis niñas tuvieron suerte, pues ambas son alérgicas al maní y les dieron sus caramelos a sus amigos. Amigos que ya no tienen. Recuerdo mi turno en la sala de emergencias cuando los niños comenzaron a fluir. Tomó algunos días. El primero fue el 3 de noviembre. Una niña de 4 años llamada Regina. Presentaba dificultades para respirar. Al principio, pensamos que era una reacción alérgica, pero ninguno de los tratamientos pareció funcionar. A medida que empeoraba, no fue hasta que le hicimos una endoscopia para ver dentro de sus pulmones que nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero, para entonces, era demasiado tarde. Murió en el quirófano. 3 chicos más llegaron esa noche. Todos murieron. Al día siguiente, el flujo se convirtió en un raudal. Niños mayores se unieron a los más jóvenes con dificultades en su respiración. Estos parecían estar en peor condición que los niños de la noche anterior. Los síntomas iniciales habían dado paso a síntomas secundarios antes de la muerte, así que tuvimos que lidiar con el asombro y el terror que estaban experimentando conforme su estado empeoraba. Los representantes del Centro de Control de Enfermedades llegaron poco después de que 10 más habían muerto. Fueron capaces de rastrear rápidamente la fuente de caramelos contaminados. Se determinó que el productor local de chocolate era el culpable, y una investigación expedita reveló exactamente cuántos caramelos habían sido contaminados. El negocio fue clausurado. Los dueños aún están atascados en salas de corte por su negligencia y negativa a acatar las medidas de protección apropiadas en sus importaciones. Como dije, después de todo este tiempo, el incidente aún está fresco en la mente de demasiadas familias. Pasarán el resto de sus vidas asociando una festividad con la muerte y devastación, en vez de la diversión y emoción. Por respeto hacia ellos, son pocas las cuadras que han sido decoradas para Halloween. Hay algunas calabazas en los escalones de las puertas, pero ninguna exhibición real. Bueno, hubo una familia japonesa que se había mudado al pueblo en agosto. Desconocían la mayor parte de las circunstancias que giraban en torno a la tragedia. Habían comprado la casa que quedaba frente a la mía. Estando emocionados por celebrar Halloween en Estados Unidos por primera vez, decoraron su jardín frontal con esqueletos, calabazas, monstruos y arañas. Un par de vecinos fueron a verlos al día siguiente y les explicaron cuidadosamente lo que había pasado el año anterior. Las decoraciones fueron retiradas dentro de una hora. No fue que alguien realmente estaba enojado porque las decoraciones estuvieran ahí. A la mayoría les parecía bien. Si solo hubiesen dejado 3 o 4 cosas, nadie se habría quejado. Vamos, las personas que tuvieron la suerte suficiente de no haber sido tocados por la tragedia incluso pudieron haber apreciado un poco del espíritu de Halloween. Pero para algunos, ver a esa cosa en específico simplemente era demasiado. Incluso en mi caso, que no perdí a nadie, me dio escalofríos cuando vi el montaje. Me hizo recordar a aquella noche del 3 de noviembre cuando llegó Regina. Recuerdo la sonda bajando por sus pulmones. Recuerdo cómo nos quedamos viendo a la pantalla con una combinación de terror y fascinación. No había sido un esqueleto o una calabaza o un monstruo lo que había matado a esos niños. Fueron las arañas.
Los millones de arañas negras y diminutas cuyos huevos se encontraban en el polvo de cacao que decoraba los caramelos de chocolate y mantequilla de maní. Los niños que se habían asfixiado antes de que las arañas evacuaran sus pulmones fueron los suertudos. A quienes les tocó peor fue a los que estaban en la sala de espera o que llegaron en ambulancias, que tosían y escupían nubes de arañas a medida que morían. La familia japonesa se disculpó en abundancia mientras retiraban todas las decoraciones. Era obvio que estaban mortificados. Mientras los veía por mi ventana, noté que Ichi le gesticuló con la mano a su esposa, Wai, para que se acercara al jardín. Sus miradas se ampliaron y se llevaron una mano a sus bocas. No pude ver lo que estaban viendo, pero sabía lo que era. Desde el noviembre pasado, ha habido telarañas por todas partes. Son pequeñas, apenas del tamaño de una moneda, pero se reconoce al instante que provienen de la misma araña hondureña que fue importada accidentalmente por los dueños de la fábrica de chocolate. El pueblo está infestado con ellas. Trato de no acercarme demasiado a las esquinas y los aleros de mi casa porque sé que están aquí. Son inofensivas, pero no son más que otro recordatorio cruel. Uno de tantos. No he vuelto a tocar otro pedazo de chocolate. Me da pánico tener que usar la sonda cuando estoy trabajando en la sala de emergencias. Y casi cada noche sueño sobre cómo todo se vino abajo, solo para despertar, sobresaltado, con la sensación de arañas que se retuercen por mis pulmones y fosas nasales. Mi miedo al agua. Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido en agua completamente. No es que no sepa nadar o algo parecido. Mi padre me hizo aprender. Le temo porque, desde que puedo recordar, siempre que estoy bajo el agua y volteo hacia la superficie, veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida, un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro. Incluso si estoy en una bañera. Se ha vuelto normal para mí, pero aún no he podido acostumbrarme. Nunca lo discutí con mi papá cuando era niño, pero sí le pregunté acerca de mi madre difunta. En cada ocasión, él se mostró muy reservado con el tema, y a veces se enojaba conmigo por insistirle demasiado. Fue solo hasta hace unas semanas que le describí esta aparición. Casi chocamos contra una cabina telefónica. Obviamente sabía algo al respecto. Asimilando la familiaridad de su reacción, le pregunté, de nuevo, sobre mi madre. Aún no me dijo mucho, excepto que murió cuando yo era muy joven y que me amaba. También admitió que su cabello y ojos eran de los colores de la mujer, mismos que los míos. Así que hice un poco de investigación por mi cuenta. Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento y busqué cualquier referencia que pudiera, cualquier noticia sobre un niño ahogándose. En su mayoría, quería una fotografía, algo que pudiera comparar con mi ángel guardián. Hoy, escondido en nuestra biblioteca local, lo encontré. Winchester. Marie Whittier, 28, perdió la vida ahogada ayer por la noche tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. El funeral ha sido planificado por la familia para el 25 del mes. Marie fue recluida desde hace 6 meses luego de que fue encontrada inocente de intento de asesinato, habiendo argumentado demencia. Su esposo, Daniel Whittier, actuó con la rapidez suficiente cuando encontró a Marie tratando de ahogar a su hijo bebé en la bañera. Los que mueven las cosas. Si no fuiste tú, entonces ¿quién fue? Decía mi madre cuando yo trataba de explicarle con todas mis fuerzas que no había sido yo la que había perdido mis juguetes. O que no había sido yo quien se había comido la última porción del pastel. O cortado en trozos sus vestidos. O lastimado a mi perrita. Claro que, siendo yo la única niña de la casa, y mis padres estando extremadamente convencidos que ellos no habían sido, no me creían en ningún caso. La verdad es que era una gran mentirosa a esa edad, así que sí había sido yo en la gran mayoría de ocasiones, y mis padres me conocían demasiado bien para poder darse el lujo de creer mis mentiras. Pero en otros casos, decía la verdad. Siempre fui una niña de comportamiento extraño, poco convencional y diferente, lo que me llevó a tener grandes problemas en mi infancia. Principalmente porque mordía.
y bastante duro, normalmente a las personas que me agradaban mucho, como aquel niño rubio del que me enamoré en el kinder. Bonita piel, blanca y llena de pecas. Le dejé la mejilla morada. Cuando su madre se enteró, le reclamó a la mía con fuerza, aunque ella sanamente trataba de ignorarla lo mejor que pudo. Terminaron peleando en el estacionamiento de mi guardería, cuando esa madre enfurecida sugirió que yo necesitaba medicamento psiquiátrico. Fue bastante divertido, pero desvarío. Según lo que se cuenta, no fue fácil criarme, en ningún sentido, ya que por las noches no dormía bien, tenía problemas en la escuela, tenía pocos amigos y varias veces mi madre se encontró conmigo gritándole a las paredes, enfurecida. De eso no logro recordarme, pero sí de otras muchas cosas. Por mi comportamiento errático, a mis padres se les puso en la dura situación de no poder creerme cada vez que yo sugería que algo extraño sucedía en mi hogar. No los culpo, realmente, ya que ni yo me hubiera creído a mí misma, si no lo hubiera experimentado. Vivíamos en una zona no muy alejada de la ciudad, pero sí muy peligrosa, en una pequeña casa repleta de libros, todos pertenecientes a mi madre. Era acogedora, aunque siempre pasaba un poco sucia, y era lo que necesitaba una pequeña familia como la mía de solamente 3 miembros, más mis mascotas. Por las noches, recuerdo haber oído pasos descalzos que corrían por los pasillos de esta casa que no me dejaban dormir, sumándole el chirrido de mis juguetes que eran sacados de sus cajas. Yo siempre cerraba las puertas cuando estos sonidos empezaban, ya que me daba miedo lo que podría haber allá afuera. Mucho miedo. Por las mañanas era la primera en levantarme en toda la casa, y normalmente siempre me encontraba con los libros tan atesorados de mi madre desparramados boca abajo por los pisos. Nunca eran muchos, 3 o 4 máximo, y siempre eran los que estaban entre los primeros estantes, así que no me era difícil volver a colocarlos en su lugar correspondiente antes de que mis padres despertaran. Era rara la vez en la que tenía problemas con los libros, particularmente cuando había tormentas eléctricas por las noches, ya que en las mañanas todos los libros de cada uno de los libreros de la casa estaban en los suelos. Todos y cada uno boca abajo, como si los hubieran dejado a medio leer. Allí era cuando mi madre se enojaba conmigo. Yo no era lo suficientemente eficiente para devolverlos a todos a su estante a tiempo. No creo que mis padres se dieran cuenta de los visitantes que teníamos a diario durante mucho tiempo, aunque sé que mi madre lo sospechaba. Una noche me despertó, asustada, cuando halló a mi cachorra de Cocker temblando en el armario de su cuarto, con los ojos abiertos de par en par, brillantes entre la oscuridad. Otras veces era ella quien encontraba los libros tirados en el suelo, o encontraba a mi pesa fuera de su pecera cuando estaba sola en casa, boqueando por agua. A veces me observaba cuando dejaba en un plato hondo un poco de leche en el muro de mi casa, para que ya no se tomaran la leche que teníamos en la refrigeradora, y se preocupaba. Al lado de mi casa había una ceiba, un árbol tropical, para los que no sepan, enorme que extendía sus raíces por toda la calle hasta llegar a un claro lleno de maleza y que torcía sus ramas hasta el patio trasero de nuestro hogar, dando una deliciosa sombra. Supongo que de allí provenían esos extraños seres, aunque no estoy muy segura. Si me crucé 1 o 2 veces con alguno de ellos es decir mucho, ya que no les gustaba ser vistos. Nunca les ha gustado, por lo que sé, mi amiga Luna, que se quedaba a dormir conmigo y por veces los escuchaba, los llamaba hadas. Yo no estaba muy convencida. Las hadas son hermosas, pensaba, buenas y mágicas, tienen alas y varitas, como Campanita de Peter Pan. Estas cosas no tenían alas y de buenas no tenían nada, ya que me pasaban asustando por las noches y me inculpaban de todo. Hubo una ocasión que pintaron un animal horrible, café y lleno de púas, en la pared blanca de mi habitación cuando estaba en la escuela y mis padres en el trabajo. Yo me asusté y traté de borrarlo, pero no se podía, así que cuando mi mamá llegó de su oficio se encontró con esta horrorosa obra de arte en mi cuarto. Más que regañarme por haber manchado las paredes, como esperaba que hiciera, me idolatró, pensando que tenía dones artísticos.
Empezó a pintar esa pared ella también, y no pasó mucho tiempo antes de que diversos personajes fueran dibujados allí por cualquier persona que pasara por mi habitación. No les gustaba los animales en la casa, eso por seguro, ya que siempre los terminaban matando, fuera por enfermedad o cualquier otra cosa. Tuve alrededor de 5 peces dorados y todos murieron al siguiente día de llegar a mi casa, asfixiados al ser sacados de sus peceras o aplastados por algún objeto que estaba muy convenientemente cerca de ellos. Mis 2 tortugas desaparecieron a los meses de haberlas adquirido, y, aunque mi padre halló sus caparazones completamente vacíos entre la maleza días después de su desaparición, nunca me lo dijo, para no contrariarme. Mi pequeño terrier blanco murió a la semana de haberlo comprado, por una enfermedad, la cual no pudimos identificar, que lo hacía vomitar hasta sacar sangre y que no lo dejaba respirar. Y de mis 2 periquitos tropicales, a uno lo hallé muerto cuando llegué de clases, mientras que el otro cojeaba. Al difunto perico lo habían asesinado con un pequeño alfiler que alguien había incrustado cruelmente por su ojo hasta cruzar su diminuto cráneo. Las únicas que pudieron sobrevivir todos los atentados con éxito fue mi perra Flor, la Cocker, que era tan negra como una noche sin estrellas, y una gata llamada Pantera que era igual de negra, la cual se escapó a la casa del vecino después de poco tiempo. Creo que el hecho de ser de color negro las ayudó bastante, ya que cuando se estaban quietas eran bastante difíciles de identificar en los jardines por las noches. Aún así, Flor era muy nerviosa, así que bastantes veces se escapó de morirse por enfermedades graves que contraía con frecuencia, así como por envenenamiento. Tengo un recuerdo muy vívido de ella corriendo por los pasillos de mi casa, escapando de algo que estaba en el patio trasero, allí donde estaban las ramas de aquella ceiba enorme. Recuerdo asomarme por la ventana, aunque aún no sé si esto fue un sueño o no, y ver cómo caminaban en fila, siguiendo la línea del muro que limitaba nuestra casa con la otra casa, 3 conejillos de indias enormes, aunque no estoy segura que eran eso, realmente, los 3 del tamaño de un gato grande. Al verme me sacaron los dientes, para luego seguir su camino hasta un hoyo que había en la tierra y desaparecer por él. Hace algún tiempo leí en un libro acerca de seres fantásticos sobre los golpeadores, seres revoltosos domésticos quienes son famosos por molestar ya que golpean las paredes insistentemente con sus nudillos por las noches. Me hacen recordar mucho a los extraños visitantes que teníamos por esos tiempos en mi hogar. Sin embargo, no recuerdo que hubieran hecho ningún sonido, aparte de sus pies corriendo por los pasillos, o que hubiera hablado de ninguna forma, mucho menos golpear las paredes con sus nudillos. Entonces, si no eran eso que eran, nos fuimos de esa casa un poco después de mi 6º cumpleaños, ya que a mi madre se le ocurrió ir a la cocina cuando todos estábamos afuera, en mi fiesta. Se encontró con un niño pequeño, aunque por supuesto no era un niño, quien estaba arrodillado en la mesa del comedor, devorando vorazmente mi pastel de cumpleaños a mandíbula abierta. Ella demandó saber quién era, sorprendiéndolo, obligando que sus miradas se cruzaran. Mi madre luego nos describió, entre gritos, que había sido un niño con rostro de anciano, que tenía la piel gris y los ojos amarillos, inundados en rabia y odio, y que había salido corriendo al patio. Nadie más que ella lo vio, obviamente, pero la visión la dejó tan traumada que siguió con pesadillas por lo que restó del año. Nos mudamos a una casa entre los suburbios, más pequeña que la anterior, y a mi gusto un poco menos linda, solo con un garaje y un pequeño patio claustrofóbico que no tenía nada más que algunos arbustos y un poco de pasto, y sin ningún árbol a la vista.